¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, muchas gracias por No, hombre, compartir este directo. muchísimas gracias a ti. Encima, como Muchas dices, gracias el por eso. primero del año y muchas gracias. Pues me alegro mucho que, como te digo, con tu libro aquí, que lo tengo marcado y anotado con asteriscos, yo creo que en casi todas las páginas, que ahora quiero que nos cuentes también un poquito más, pero que decía que es que Marta y yo tenemos un montón de cosas en común, porque ella es maña, como yo, o sea, que ella es un punto en común. Pero es que además veraneamos en el mismo pueblo y no nos habíamos enterado hasta ahora. No, hasta hace 2 días. Y con amigos en común, has visto lo que es la vida, ¿eh? Lo que nos depara, qué sorpresas nos depara. ¿Cómo has empezado el año, Marta? Muy bien, con mucho trabajo, pero muy bien. Las vacaciones han ido genial, que espero que a ti también, y Sí, bien, bien. me alegro. Bueno, estupendo. Yo te decía que tú eres de formación ingeniera, Sí, pero que luego la vida yo creo que te ha ido recolocando, de alguna forma te ha ido poniendo en pista sobre lo que realmente es tu misión, ¿no? Ese Ikigai que yo tengo por aquí colgado, que tanto os hablo de él, vuestro sentido vital, a ti la vida y la experiencia te colocó de repente en un sitio del que has ido aprendiendo, luchando, saliendo adelante, que yo creo que también es una lección y es una esperanza para muchas personas. Y fruto de ello has creado hasta tu propia fundación. Vosotros la veis a Marta como Cómete tus miedos, porque ella en esta fundación lo que hace precisamente es eso, ayudar con mucho apoyo de profesionales a personas y también a familiares que estén pasando por esta enfermedad que Marta nos puede pasar a cualquiera. Caer en una anorexia, como es tu caso, pero no hablamos a lo mejor también de bulimia, nos puede pasar a cualquiera, nadie estamos libres, ¿no? De alguna forma. bueno, a ver, siempre hay un tipo de perfil, ¿no? Por así decirlo. La cuestión es que sí, yo creo que a cualquiera nos puede pasar, que no nos damos cuenta y yo siempre digo que para mí, bueno, es obvio que para mí ha sido un antes y un después, ¿no? En mi vida, pero sí que es verdad que antes de padecerlo, pues yo creo que me he involucrado tanto porque era la típica persona que lo juzgaba mucho, no lo veía como había que verlo o criticaba a las personas que padecían esta enfermedad porque no lo entendía, ¿no? Nadie me lo había explicado, nadie me había dicho por qué pasaban estas cosas, qué implicaba realmente. Entonces yo creo que a raíz de caer yo, fue un poco el toma. Pues, Un zasca. entonces decidí pues un poco dar a conocer eso que tanto tabú es y que no se entiende, ¿no? Porque tampoco te lo explican. Yo me acuerdo que en el colegio había simplemente una foto de una persona muy delgada comiéndose una piruleta. Entonces es que es tan erróneo que no, que es que no va por ahí, ¿no? Eh, entonces, bueno, de ahí nace, bueno, Cómete tus miedos ha sido un poco paso a paso, ¿no? Nace esta cuenta que al principio fue contando mi propia experiencia en pequeños capítulos. Y yo creo que fue como un shock, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, nadie nunca había hablado de eso tan abiertamente. Entonces la gente me daba las gracias de Jolín, de verdad entiendo perfectamente por lo que estás pasando, entonces para mí es motivador, ¿no? Poder salir adelante. Yo en ese momento no estaba recuperada y siempre lo decía, ¿no? Yo no estoy recuperada, no soy quien para dar ningún tipo de consejo, pero bueno, quiero que sepáis que esta enfermedad existe y que hay que pedir ayuda, ¿no? Que a veces pensamos que, bueno, es que me pasa esto, pero a lo mejor es una tontería, son cosas que tengo yo por la cabeza y no pedimos ayuda, que yo creo que es lo más importante y lo que más cuesta al principio. Eh, Ahí está. Ponerle etiqueta y nombre. Fíjate, hay una cosa que has empezado diciendo, que en tu libro le he marcado, que me parece importante para aquellas personas que nos vean y que no sepan de qué va todo esto. Y es, la anorexia es una enfermedad mental, una enfermedad que afecta a personas buenas que se preocupan antes de los demás que de sí mismas, a personas de baja autoestima que creen ser peores que todos los demás, a personas con problemas en casa, a personas perfeccionistas en todo. Llega un punto que se empieza a tener miedo, miedo a la aceptación, miedo a no tener amigos, miedo a ser juzgado. Yo creo que lo defines bien porque parece que el que tiene una enfermedad como, que es una enfermedad mental, como tú dices, y que últimamente se está dando más a conocer las enfermedades mentales y parecía como que la anorexia no era una enfermedad mental, que la anorexia era algo a lo que llegaba una niña caprichosa o un niño porque se veían gordos y querían adelgazar y se les sepa de la mano a la dieta. Eso sí, ¿no estás de acuerdo conmigo, Marta? es como se ha visto la mayoría del tiempo.
pero no, no, es que no es así. Al final es el estar delgado o el darse atracones, porque está la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, hay muchas formas de manifestarlo. Es una forma de o sea, como sacar todo el malestar que llevas dentro, ¿no? Pues hay gente, siempre pongo este similitud porque es parecido, hay gente que gira en torno a las drogas, porque es su forma vía de escape, ¿no? Tiene mucho malestar dentro y va a las drogas, o gente que es compradora compulsiva, al final es lo mismo, ¿no? Intentar rellenar ese malestar que tenemos dentro con otro tipo de conductas, ¿no? O sea, tiene sus similitudes, pero obviamente es diferente, ¿no? Pero bueno, para que la gente lo entienda un poco. Al final hay algo de mí que no me hace estar bien conmigo mismo y decido elegir esta vía, como tú dices, como podía haber sido cualquier otra. Sí. Pero en el fondo, en todos los casos hay una falta a lo mejor de aceptación o un exigirse demasiado o el querer ser el más bueno en todo. Tú contabas en tu libro, a mí tu libro me ha gustado mucho y quiero hacer este inciso. Yo, de verdad que animo a que os lo compréis. Es un libro que se lee fácil, pero, jolín, emocionalmente toca mucho porque lo escribes a modo de diario, contando todas las fases por las que has pasado. Creo que eres sumamente valiente y generosa porque lo cuentas, supongo que no todo, pero casi todo lo cuentas, por esas relaciones fallidas, por esos miedos en las relaciones con los amigos, por ese miedo a fracasar. Marta, como digo, ha estudiado ingeniería, una carrera que cuesta, que sale de su casa, como muchos que nos vemos un poco obligados a salir de nuestra ciudad porque entonces no existían ciertas carreras. Te vienes aquí, te encuentras en una ciudad diferente y la mejor época de la vida, que yo siempre digo, Oli, la adolescencia, cuando estás estudiando fuera de tu casa y no tienes penurias, los que somos afortunados que nos pueden mantener nuestros padres fuera estudiando, es la mejor época. Porque sales, entras, conoces a gente, estás en otra ciudad, tienes tu independencia, pero a la vez sabes que tienes el cobijo de tus padres. Yo digo, es que es algo que deberíamos vivir todos, aunque fuera un año en nuestra vida, el poder estar fuera de nuestra casa en esos años, ¿no? Y te crea unos vínculos además afectivos muy potentes. Nosotras, las amigas que nos conocimos estudiando en la carrera y fuera de la carrera, en la residencia, seguimos súper unidas y es un núcleo que es indestructible y que estamos ahí siempre para lo bueno y para lo malo. Y como yo leía tu libro, que vas contando todas las fases y al final de cada capítulo es como ahí con un pequeño consejillo o llegas a una conclusión que me encanta, tú lo pasaste muy mal en la mejor época de tu vida, era en plena juventud, el salir, el divertirte, el pasártelo bien, el vivir experiencias se convierte en algo completamente tortuoso para ti. Sí, yo empecé pues eso en el tránsito de segundo de bachillerato a primero de carrera y fueron los 2 primeros años de carrera, yo creo que los peores años de mi vida, por así decirlo, ¿no? Pues eso que tú dices de la experiencia en residencia, yo conozco a gente que ha estado encantada en la residencia, que tiene pues como tú, pues amigos que sabes que van a estar ahí toda la vida y para mí esos 2 años fueron horrorosos. Pero yo creo que no del todo, no desperdicié esos años porque a partir de tercero de carrera aún estaba yo con la enfermedad y luchando con ella, pero empecé a hacer amigos, empecé a tener mi pequeña, como yo les llamo, mi pequeña familia de Madrid, ¿no? Que a día de hoy he vuelto a Zaragoza y les echo mucho de menos, pero siempre están ahí. quedas con ellos y es como volver a estar en esa época. Entonces bueno, hay una temporada mala a la que me hizo definirme un poco lo que quería y me hizo madurar de manera brusca. Pero luego pues llegan los momentos bonitos, ¿no? Yo siempre a la gente que me escribe y que lo está pasando mal le digo, sigue luchando porque llegará un momento que disfrutarás, ¿no? Y que recordarás o no recordarás porque la mente tiende a olvidar las cosas negativas. Y ahora me preguntan, oye, obviamente recuerdo muchas cosas de esa etapa, pero el sufrimiento y el dolor pues es algo que vas olvidando, porque el cerebro te va a olvidar, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de la etapa en Madrid, pese a esos 2 años, pero sí, sí. Y como una chica como tú, que tienes una familia, además en ese momento asentada, una familia tradicional, que te dedicabas además al deporte, ¿no? Que hacías deporte Muchos. con tus hermanos, tus buenas notas. ¿Cómo llega Marta un día a tratarse así de mal? Porque al final te haces daño a ti de una forma que la que creo que nadie te puede llegar a hacer.
Sí, al final nosotros somos nuestro propio enemigo, ¿no? Y las cosas que yo siempre digo que solemos pensar de esta persona está pensando esto de mí, pero al final es que eso no es real, es un pensamiento que te creas tú que piensas que la otra persona está pensando y no. Entonces te estás haciendo daño a ti misma. Pues bueno, mi historia es un poco que yo tenía, debido al deporte y a ciertas circunstancias, pues yo gané mucho peso, ¿no? En los últimos años del colegio. Y a mí eso me creaba muchas inseguridades porque mi grupo de amigas pues eran muy delgaditas, muy monas, salían de fiesta, a mí me daba, siempre digo que nunca me ha gustado, pero era más que me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo exponerme, muchas veces me encerraba en casa y les decía a mis amigas, si queréis verme, venir a mi casa porque no voy a salir. Entonces fue el cambio brusco, fue el de segundo de bachillerato a primero de carrera, ¿no? Porque como dices, yo salí de Zaragoza y me fui a Madrid a estudiar. Entonces tenía pánico a empezar en una nueva ciudad y que no se me aceptase. Y yo, por circunstancias, pensaba que todo estaba enfocado a la imagen corporal. Que como yo estaba gordita, que no me iban a aceptar, que no iba a ser bien vista, que no iba a tener amigos. Entonces empecé a enfocar todo en eso, pero al final eran problemas, pues como hemos dicho antes, mucho más profundos, ¿no? De no aceptarme, de miedo a verme con los demás, porque yo pensaba que incordiaba. Cuando estaba con mucha gente, mi sentimiento era de estoy molestando. Ellos están muy a gusto, yo estoy aquí molestando, no pinto nada, quiero salir de aquí. Entonces, al final, pues es nuestra propia cabeza, ¿no? Pero mi forma de intentar lidiar con ello fue adelgazar. Y adelgazar de tal forma que se me fue de las manos hasta que pasé de, ya te digo que estaba un poco gordita, pasé de 69 kilos a 42. Adelgacé 30 kilos, ¿no? Entonces, es una burrada y llegó un momento que yo pues no podía levantarme del sofá. Me decía mi madre, venga, vamos a andar, que necesitas ejercer los músculos, porque al final, si tú no le das de comer, tu cuerpo tira de grasa y después de grasa tira de músculo y después de músculo tira de órganos. Por eso tienes tantos problemas pues, con el corazón, con el hígado y te tienen que hacer tantas pruebas, ¿no? Cuando tienes estas enfermedades. Entonces, pues es un círculo vicioso en el que poco a poco no te das cuenta de que estás perdiendo el control absoluto de todo y tu cabeza te está llevando por un camino muy, muy malo. Y cuando estás en desnutrición, la cabeza pues tiene ciertas conductas que no son sanas porque tú no estás sana. Entonces es imposible que... No puedes tener, no tienes nutrientes en tu cuerpo, con lo cual esos nutrientes no llegan al cerebro, tampoco se alimenta el cerebro. Supongo que dejas de generar ciertas hormonas y neurotransmisores, porque está claro, ¿no? O sea, tú dejas de alimentarte y no estás bien cuidada tampoco físicamente. Esos 30 kilos es progresivo, es un camino poco a poco. Cuando te das cuenta o cuando tú percibes esto que me está pasando, lo tengo que parar, es algo grave y le pongo etiqueta. ¿Te lo dice alguien? ¿Te das cuenta tú cómo es ese proceso? Porque habrá mucha gente, mira, yo vivo en un mundo que en una parte es muy espiritual, que es el coaching, es el desarrollo personal, pero también sabes mi exposición en medios, ¿no? Y estar delante de una cámara, de un medio, esto nos llevaría a un debate inmenso, parece que tienes ciertas exigencias, ¿no? Que tienes, aparte de mostrar la parte intelectual, tienes que mostrar físicamente que eres válido. Sí. Y no sé hasta qué punto los medios, todos lo tratan bien, aunque hay medios que sí, pero no sé si todos lo tratan bien, esa, o incluso Instagram, ¿no? Esa exposición de la belleza, de la perfección y demás. Y claro, habrá personas que estén pasando por esto mismo, que digan, oye, pues yo sí, yo empiezo por una dieta, o yo no. Yo soy una persona que me estoy autoexigiendo que si no consigo las notas o sacar las oposiciones, o si mi pareja me ha dejado y yo me creo que soy la peor mujer u hombre del mundo, a lo mejor empiezan, ¿no?, a autolesionarse de esa forma o se empiezan a dejar o creen que con otro aspecto físico pueden gustar o que pueden atraer a otras personas y es el comienzo también de una anorexia. Entonces, sí que me gustaría que aquellos que nos estén viendo, porque les puede tocar de cerca o no, que digan, bueno, ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son de repente estos puntos que tienes que decir? Aquí hay un problema, se nos está yendo de las manos o se me está yendo de las manos. A ver, para empezar, antes de decir esto, no hace falta tener un bajo peso para tener anorexia. Obviamente, yo cuando empecé a adelgazar no tenía un bajo peso.
Entonces es importante, como dices, identificarlo y tener como las claves, ¿no? Cambia de forma muy brusca el estado de ánimo, estás triste, reaccionas bruscamente ante todo, pues porque todo te incomoda, tienes hambre, entonces quieres comer, pero a la vez no quieres comer, entonces pues como que estás muy irascible ante todo, evitas cualquier método de interacción social, todo lo que sea, sobre todo si está en torno a una mesa. Si tus amigas quedan a cenar, pues nada, ya me pasaré al café o quedo antes a tomar una Coca-Cola. Todo lo que sea mesas, pues lo evitas. Aunque tengas amigas, empiezas a aislarte de ellas, pues por esos pensamientos que he indicado antes de molesto, están mejor sin mí, que no son reales, esos son, al final te estás... Son tuyos, pero te los crees, ¿eh? Los das por cierto. Sí, 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 sí. Luego también, pues en casa estás tirado en la cama, no sales de tu cuarto, te obsesionas, ves muchas cosas en internet. Eso a lo mejor es más difícil de ver, ¿no? Porque ahora internet, como está con el móvil, pues no lo vemos tan fácil, pero una cosa también muy característica, a lo mejor no le pasa a todo el mundo, pero empiezas a hacer comidas para los demás. En el sentido de yo no me lo puedo comer, pues lo hago y que se lo coman los demás. Entonces haces bizcochos para los demás, cocinas para los demás, pero tú no pruebas nada. Luego a lo mejor hay una etapa en la que te obsesionas con el ejercicio, pero a nivel de estoy muy cansada, o sea, tú si haces ejercicio de manera sana, si estás muy cansado, a lo mejor ese día no vas a entrenar. Pero si tú estás de manera obsesiva, es que vas a hacerlo aunque estés muy cansada y si no lo haces tienes malestar, luego tienes... Hay un cierto grado de compensación o paseos que no acaban, o al final es cuando ves que esa persona cambia totalmente de ser, hay algo que no está funcionando. A lo mejor no es tanto a nivel trastorno de alimentación como cualquier otro problema, ¿no? Salud mental que ahora está que tanto nos preocupa. Mm. ¿Y en qué momento te ponen la etiqueta de lo que te pasa es esto? Se llama anorexia y tienes que ponerte en manos de un profesional. Pues en mi caso tuve que llegar a los 42 kilos porque en casa a lo mejor cuesta verlo, ¿no? Porque un padre quiere que su hijo esté bien, un padre pues quiere lo mejor para sus hijos, entonces ver que está pasando eso en casa como que lo rechaza. Entonces, en mi caso fue volver, estuve un verano en Londres y ese verano, pues en 2 semanas o 3 perdí 9 kilos. Entonces fue volver, verme bajar del avión y llevarme directamente al psiquiatra, ¿no? Porque tú no estás bien, has perdido tanto, la ropa te va súper holgada. Entonces, en ese momento, pues el psiquiatra te hace ciertas preguntas, obviamente características físicas, y es cuando te dan el diagnóstico. Sí, sí. Uy, no te Por oigo. la cabeza de una chica, ¿qué pasa por la cabeza de una chica el día que sus padres le cogen casi del avión al médico psiquiatra? Porque además es importante decir que hay médicos especialistas y expertos en este tipo de trastornos. Que hay grandes profesionales para muchas cosas y hay una especialización que es esta también, que no vale a lo mejor cualquier persona. Tiene que ser médicos que sepan de qué va esta enfermedad, que estén formados, que tengan su experiencia, porque engañáis muy bien, tenéis, bueno, la mentira la domináis, yo no sé qué triquiñuelas os busquéis muchas veces, pero dices, pero ¿cómo he sido capaz de hacer esto en este momento? Las sabéis todas, pues las sabéis todas, entonces tiene que tener cierta experiencia. Pero ¿qué pasa a una chica joven que de repente llega, se pasa su verano fuera y le dice a sus padres, no, no, al médico psiquiatra y te dicen, tienes anorexia, Marta? ¿Tú cómo lo recibes? A ver, yo había estado el año anterior, no había estado más estable de peso, pero sí que había perdido previamente, ¿no? Entonces yo estaba en psicólogo por el tema del estado de ánimo, tenía mucha depresión, me estaba empezando a autolesionar con vómitos. Entonces, bueno, estaba con psicólogo, pero más o menos parecía que iba bien, pero más o menos iba bien, pero es que yo estaba engañándole. Claro, entonces, claro, llega un momento en el que yo creo que todos tenemos que tocar fondo en algún momento. Eh, y yo cuando fui al psiquiatra tampoco me sorprendí, ¿no? Sí que es verdad que fue mi primera sesión con psiquiatra, no tuve muy buena experiencia porque no era un profesional en TCA, en trastornos de la alimentación. Entonces, como tú dices, hay que ir a profesionales en cada tema, ¿no? Habrá profesionales en psicosis, habrá profesionales en depresión, habrá profesionales en TCA. Entonces,
hay que saber muy bien a quién vas, porque como tú dices, hay muchas mentiras y muchas formas de escabullirse y las tienen que saber, ¿no? Entonces, esa primera experiencia con psiquiatra, sí que es verdad que me dio antidepresivos, que me ayudaron un montón, pero yo dije que no iba a volver a ese médico porque no me transmitía la confianza que un profesional de ese calibre necesita, ¿no? Para salir de un problema tan grave y tener tantas terapias a nivel semanal, necesitas pues un cierto grado de confianza, ¿no? Entonces, querían que yo dejara la carrera en Madrid y volviera a Zaragoza. Y conseguimos un profesional en Madrid. Y fue a raíz de conseguir ese profesional y ciertas modificaciones en mi carrera que me quedé en Madrid porque ese profesional era muy bueno y me ayudó un montón. Entonces, bueno, al principio lo recibí mal porque mi sesión con el psiquiatra fue muy mala, pero después, pues sí que al principio del tratamiento estás reticente, ¿no? De, bueno, venga, vamos a intentar introducir, porque vas introduciendo alimentos poco a poco. Entonces, vamos a intentar introducir un cachito de pan. Sí, sí, yo lo introduzco, no te preocupes. Y obviamente a lo mejor tardas 2 meses en introducirlo porque estás 2 meses mintiéndole, que sabe perfectamente que no te lo has comido. Pero bueno, eh, la cosa es Igual sonríes, ya eres el trocito de pan, ¿no? exacto. Es un tratamiento muy largo y que necesita mucha paciencia y profesionales muy especializados. Y que normalmente al principio, ay, es que mi psiquiatra, yo decía, papá, es que mi psiquiatra me cae fatal, es que o sea, es que no quiero volver porque tal. Y en realidad hay que diferenciar el estoy enferma y no quiero hacerle caso con la conexión esa que tienes con el profesional, ¿no? Porque al final el profesional lo que hace es que te pone delante de un espejo sin ningún tipo de pudor, te dice lo que hay y lo que tienes que hacer. Y a lo mejor aquí en ese momento es lo que menos te apetece. Escuchar que estás enferma, que lo estás haciendo mal y que tienes que cambiar eso. Y entonces, claro, al final el profesional es el enemigo, porque te está poniendo delante del espejo, yo creo, ¿no? A ver, sí, no, porque yo sabía que yo estaba mal. O sea, yo siempre había sido una chica muy sonriente, muy alegre y el estar tan mal a mí me producía malestar, ¿no? El quiero volver a estar bien, no quiero reaccionar mal ante todo. Pero claro, el enfrentarte a la comida, que la comida representa todos tus miedos y tus inseguridades, no estás tan de acuerdo con eso, ¿no? Y cuesta mucho más. Entonces, bueno, es una de cal y una de arena, de quiero, entonces sí que quería recuperarme, pero al principio no sabes cómo. El profesional, yo me acuerdo que en la primera consulta de esta segunda psiquiatra me dijo, nada, yo estaba en 42 kilos y me dice, tu peso ideal son 53, 55, en torno a eso. ¿Mm? Yo sí, sí, no, no lo veo. Y a día de hoy estoy en ese peso, ¿no? Porque es el peso que tengo que estar. Entonces, bueno, al principio pues dices, sí, sí, lo que tú digas, yo sé sobre mi cuerpo, tú no sabes nada sobre mi cuerpo, eh, y te piensas que lo sabes todo cuando en realidad es tu cabeza la que te está jugando malas pasadas. Y fíjate, ya a nivel, incluso supongo que tú has hecho antes, me daban a mí antidepresivos, el primer psiquiatra. También te administran después más medicación porque hay ciertas redes neuronales que yo intuyo que no funcionan bien ahí. Porque el cerebro, su principal función es la de sobrevivir. Cuando tú te autolesionas así no estás sobreviviendo. Con lo cual entiendo que tiene que haber para esas pautas alimenticias, como tú decías, terapia, que será, tú decías en el libro, hablar y llorar mucho, y llorar mucho, y llorar mucho, y contar muchas cosas. Pero también hay un apoyo químico, me refiero, en cuanto a medicación durante ese tratamiento o no. A ver, eso depende mucho del tipo de paciente y de cómo esté. El más común es solo el antidepresivo, porque ayuda mucho no te cura, obviamente no te cura, pero te ayuda mucho con el estado de ánimo. Entonces el estado de ánimo, al final, si tú estás contenta, es más fácil que comas y más fácil que admitas tratamiento que si estás tumbada en la cama sin salir y todo este tema. ¿Qué pasa? Que obviamente con la desnutrición hay muchas cosas que no funcionan. Primero, se te va la regla. Entonces, lo primero es volver a tener la regla, porque si no, tienes osteoporosis, que es una característica de las mujeres menopáusicas, ¿no? Entonces, estás a la vez de que tu cuerpo no está creciendo, porque tu crecimiento para, pero tienes estas enfermedades que son de mujeres de 50, 60 años, ¿no? Entonces, pero eso no tiene ningún tipo de medicación en sí, o sea, eso es pues con el tratamiento, volviendo a comer, que te vuelva la regla, volver a normalizar un poco lo que es todo, ¿no? Eso ya es más poco a poco. Hemos hablado de ti y aquí en el libro cuentas, ¿no? Mucha gente que se fue de tu vida
porque se tenía que ir, porque no era el momento, parejas, amigos. Es difícil para los acompañantes de estas enfermedades. Me refiero no solamente ya a la familia y a los padres, a los hermanos en tu caso también, sino a todas las personas que están cerca de ti. O sea, el resto de la familia, chicos que conoces o chicas, amigos. O sea, al final es como, no estéis a mi lado porque os voy a destruir o me estoy autodestruyendo yo, ¿no? Y pierdes mucho. Pero antes de entrar en esa parte, me parece también interesante porque aquí entre la gente que nos va siguiendo hay mucha gente que tiene hijos, que esos padres, además, que es igual que tú, se tienen que enfrentar a un diagnóstico, esos hermanos, esa familia, esos primos, abuelos, amigos, ¿no? Ujú. Jolín, al final el sentimiento de culpa es habitual que esté en ellos por no haberse dado cuenta, por si han hecho algo mal, por si en un momento determinado, que a mí me encanta porque tú en el libro no juzgas a nadie y al final te das cuenta que los padres muchas veces educamos o decimos cosas sin darnos cuenta del daño que podemos llegar a hacer y tú no juzgas a nadie. Yo creo que con todo el mundo te has perdonado, te has reconciliado, Ujú. pero oye, el sentimiento de culpa de yo soy su madre y no me he dado cuenta de cómo estaba mi hija o yo lo que le pude decir en un momento determinado a mi hermana le pudo afectar más de la cuenta, supongo que también es importante y que ellos también necesitarán de alguna forma, ¿no? El tener ese apoyo psicológico o el saber cómo tienen que gestionar sus relaciones contigo. Sí, al final yo recibo muchos, al igual que recibo de pacientes, muchas madres se sienten culpables, no saben qué hacer. Entonces, bueno, antes de nada, nadie tiene la culpa de esto, ¿vale? Es una enfermedad, tiene ciertos detonantes, pero nadie tiene la culpa. Al final, todos hacemos lo que podemos y todos nos queremos un montón y queremos lo mejor para los que nos rodean, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy importante que esas madres o esos padres o esos hermanos incluso, porque la situación en casa cambia mucho. En estar en una casa con todas las personas sanas a estar con una persona que tiene un trastorno de alimentación es muy duro y quieres lo mejor para esa persona y quieres que se cure y quieres que esté bien y que vuelva a ser la que era antes, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he hecho este 2021 ha sido abrir la clínica aquí en Zaragoza, ¿no? De trastornos de alimentación y uno de los objetivos que tenemos es tratar eso, ¿no? A los padres y a los hermanos. Porque muchas veces se sienten solos y necesitan pues ese acompañamiento de ¿qué hago cuando hacen esto? ¿Qué hago? Porque muchas veces ese sentimiento de sobreprotección hace que hagamos daño a la persona porque no sabemos cómo actuar y no lo hacemos intencionadamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, que para mí uno de mis dulces favoritos era la palmera de chocolate. Y pues uno de esos fines de semana que volvía a casa, porque yo estaba en Madrid estudiando, mi padre sutilmente dejaba una palmera de chocolate en la cocina. Y yo entraba en la cocina y me entraba un ataque de ansiedad espectacular. Fíjate. Estaba en las primeras fases de recuperación. A lo mejor más adelante pues la hubiera ignorado y ya está. Pero en esas primeras fases es como, jolín, que sí, que me la quiero comer, pero es que no puedo, de verdad, no puedo. Y si me la pones enfrente, pues me voy a agobiar. Entonces, mi psiquiatra poco a poco les fue diciendo, mira, esto ahora no, porque le va a ir peor. Entonces, necesitas un poco ese seguimiento, ¿no? De saber qué hacer, cuándo hacerlo y de cómo comportarse. ¿Los hermanos tienen que ser aliados o espías? Yo creo mira, la comunicación y la sinceridad ante todo, pero con toda la familia, o sea, uno de los problemas es que a lo mejor en esa familia o no hay suficiente comunicación, entonces no se conocen los problemas, entonces te los guardas para ti. Entonces yo creo pero ya no solo en los trastornos, ¿no? O sea, ya ante todo la comunicación y la sinceridad prima, ¿no? Porque al final la gente se entiende mejor y yo creo que todos tienen que ser aliados más que espías. Y si tú, que estás pasando por este trastorno, tienes un momento malo, mira, mamá, tengo un momento malo, por favor, no me hagáis caso un rato porque cualquier cosa que me digáis ahora voy a saltar. Obviamente no es tan fácil como lo estoy diciendo ahora, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ahora ya cuando ya está el proceso hecho, ya lo ves fenomenal desde el banco, ¿no? Pero obviamente, claro. Además, yo creo que la rabia o el enfado, esa ansiedad que tienes, fíjate, una palmera de chocolate, que puedes llegar a decir, pues mira, qué gusto, me la comería, pero no puedo. Pero para ti, ver la comida te provocaba una ansiedad absoluta. Pero claro, ¿con quién lo pagas? Porque tienes más cerca que sabes que no se te va a ir. ¿Y quiénes son los que están cerca que no se te van a ir?
A ver, tus padres, tus hermanos, ¿no? sí, luego amigos muy cercanos, pero también sobre todo contigo misma, ¿eh? O sea, por eso digo que siempre tu cabeza está 24 horas dándole vueltas a cualquier tema y te estás machacando, nunca se habla de este tipo de autolesión, pero yo creo que es la autolesión más común, ¿no? El machacarnos mentalmente con esos pensamientos negativos constantemente. Entonces, bueno, a perdonar y a comunicarse y a decir lo que sientes de forma asertiva si se puede. Claro, fíjate, y fíjate si esa comedura de cabeza, donde lleva a muchas personas que ya no aguantan más, incluso se quitan la vida, ¿no? Que también están saliendo últimamente muchos datos de suicidio por el COVID, pero claro, no hay que olvidar que hay otras cosas que siguen permaneciendo. Entonces, personas que dicen, es que ya no aguanto más, es que ya no puedo seguir sufriendo, porque te decías, tú sufres, es una lucha contigo, es un darle vueltas a la cabeza, o sea, hasta dónde llega ese sufrimiento que claro, si la persona encima no se siente entendida, ni se siente comprendida, ni apoyada, y está sola en esta lucha, que habrá mucha gente, que no tenga la suerte que has tenido tú, Marta, de tener una familia Ujú. bueno, pues que se haga cargo, que se dé cuenta y que te ayuden, tus amigos, ¿no? Pero qué difícil tiene que ser eso, incluso muchas veces qué fácil es decir, algo que salía en los últimos días también en los medios, ¿no? Cuando tú tienes esas reacciones irracionales, que estás, eso, subidas y bajadas y que estás en una noria continua, qué fácil es decirte, ah, esta tía está loca, déjala, ¿no? Y ese loca, para una persona que se encuentra como te estás encontrando tú, es el peor dardo que te pueden lanzar. O sea, yo creo que también es importante lo que estás contando tú para que los demás hagamos un ejercicio de empatía, que antes de pensar, oh, esta persona está loca o esta persona es que se le ha ido la cabeza, o es que fíjate cómo es, pues déjala en paz, pues ya se le calmará, que entendamos que hay un sufrimiento en silencio, porque por mucho que lo cuentes, y me lo cuentas bien, Marta, yo creo que solamente el que ha estado enfermo o está enfermo como tú, llega a entenderte, porque habléis el mismo idioma, a los demás nos parece todo como, ¿es posible que lleguemos a ese punto? Sí, al final un sentimiento característico es la soledad, ¿no? También, por mucho que tengas a gente a tu alrededor, que es posible que la tengas y posible que no, siempre va a estar ese sentimiento de soledad. Porque tú le puedes contar a tu madre, a tu padre lo que estás sintiendo, pero no lo van a entender. Y aunque lo intenten entender, no lo están entendiendo. Entonces, el sentimiento de soledad para las personas que padecen este trastorno es constante, ¿no? Entonces, otro de los objetivos de la asociación es decirles, no estáis solos, hay mucha gente que está pasando por esto y también no te sientas un bicho raro por lo que estás sintiendo, porque al final todos tenemos el derecho a sentir lo que tengamos que sentir porque las circunstancias de nuestra vida son diferentes para cada uno. Y la gente que has perdido por el camino, porque has perdido relaciones personales de pareja, que hay algunas que sigues manteniendo buena relación, pero como pareja desaparecieron, has perdido amigos, porque es así. Uh-huh. Y la gente que has perdido, ¿qué has aprendido en estos años? Bueno, yo creo que todo el mundo, pues, como una metáfora muy común, ¿no? El tren de la vida, gente sube, gente baja, pues cada uno te aporta algo, ¿no? Y te da una experiencia. Yo creo que durante un trastorno de alimentación es muy difícil tener una relación porque por esas conexiones neuronales hay una cosa que dejas de sentir, ¿no? Dejas de tener sentimientos, entonces eres como un zombie. Entonces yo, por ejemplo, sufrí el divorcio de mis padres, tenía un trastorno y no sentía nada. Era frustrante para la familia porque yo no sentía nada. Entonces, pues lo mismo pasa con las relaciones en pareja. Puedes tenerle mucho cariño a una persona, pero no es amor, a lo mejor sí, pero no sabes lo que es el amor en ese momento porque estás centrada en otras cosas. Entonces, yo creo que todas las personas nos aportan algo, ¿no? Y con cada relación, tanto amistosa como noviazgo que he tenido a lo largo de mi vida, ya no solo en ese proceso, te aportan algo, ¿no? Y ese algo es lo que necesitabas en ese momento. Y a lo mejor en el momento en el que se va, sufres. Yo sobre todo he sufrido por la pérdida de alguna amistad. Pero luego te das cuenta de todo lo bonito que te han dejado y ya está, a seguir adelante. La vida es momentos, ya no solo por el trastorno de alimentación, es luchar contra diferentes dificultades cada día, ¿no? Y te sientes culpable, es decir, dices, oye, los he perdido por mi culpa o los he perdido por mi enfermedad, porque el matiz es importante.
A ver, yo al principio sí, obviamente me culpaba mucho, ¿no? Pero luego pues vas pensando y dices, oye, mira, las cosas han tenido que ser así, he hecho lo que he podido, he dado lo mejor de mí, porque yo creo que de verdad en cada relación intenté dar lo mejor que podía en ese momento. Entonces, también una cosa muy importante es perdonarte a ti mismo, porque si no es que es imposible avanzar, esos pensamientos en tu cabeza que te automachacan, ¿no? Entonces, el perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás, es la única manera que tienes de seguir adelante. ¿Se puede llevar a un enfermo así obligado a un psiquiatra? Se puede llevar, pero a él no le va a hacer caso. Entonces, por eso digo que es muy importante tocar fondo, ¿no? Que a lo mejor no es lo ideal y lleva mucho malestar en casa, mucho malestar para el paciente, a lo mejor muchas consecuencias físicas no deseadas, pero es el paciente el que tiene que pedir ayuda. Por mucho que al principio no la acepte, que como era mi caso y como es la mayoría de los casos, porque no lo ves del todo claro, tienes que saber que necesitas ayuda. Por lo menos saber que necesitas ayuda. Y luego de ahí va moviéndose todo. Y merece la pena decirle a alguien que conoces y que quieres, por supuesto, porque si no le conoces solamente verle en el ascensor, te da igual, pero que le quieres decirle, tienes esta enfermedad, ¿merece la pena? ¿O es algo que es demasiado invasivo y es mejor, como tú dices, que sea la otra persona la que se dé cuenta? O por lo menos que pueda hablar contigo honestamente, sí la tengo y no me da la gana salir. A ver, yo creo que es más importante que eso. Pues como hemos dicho al principio, ¿no? Esta enfermedad es consecuencia de un malestar. Entonces, más que ir directamente a decir, oye, tienes esta enfermedad, necesitas tratamiento, intentar, sin que la otra persona se entere de pues qué te pasa, cómo estás, estar más ahí, estar más pendiente de esa persona, intentar quedar más con esa persona, pues un poco para que vea que no estás solo, que tiene apoyo, que puede contar contigo. Entonces, si generas ese tipo de confianza, al final esa persona te lo acabará contando. Obviamente, si está muy grave como para ingreso y eso, pues sería otro tema, ¿no? Pero yo creo que es más importante pues el tema de la comunicación en intentar aproximarse que ir de forma invasiva. ¿Y qué cualidades crees que tienen las personas que se han quedado contigo, a tu lado? Que te han conocido en todo el proceso de enfermedad, que te han conocido enferma y que tú decías, de repente me he encontrado con ángeles de la guarda. ¿Qué características han tenido? Pues cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero sobre todo, pues me han escuchado, me han dicho las cosas claras, me han apoyado, me han pues intentado sacar de casa, intentado hacer planes. No sé, es que cada uno tiene su cosa, pero al final es... A ver, yo creo que obviamente no tienes que estar de brazos cruzados todo el día, ¿no? Que tú también les tienes que aportar algo, si no todo el mundo se va. Entonces, es un poco, pues como cualquier relación, ¿no? Dar y tomar. Yo a lo mejor estoy mal y necesito un poco de apoyo en ciertos temas y esa persona a lo mejor está mal en otros temas que no tienen nada que ver y le puedo apoyar. Luego también el intentar que no todos sean problemas, el hacer cosas divertidas, planes, viajes, pues, no sé, una relación, yo a día de hoy, mi familia de Madrid es mi familia y, les quiero un montón y han estado conmigo a lo largo de todo el proceso y no sé. No Tienen que ser proactivos, ¿no? Tiene que ser gente muy paradita, no. Tienen que ser proactivos de alguna forma para invitarte y para animarte a hacer todas esas actividades, yo creo también. Sí, a ver, la verdad es que la que más organizaba los planes era yo. Sí, es verdad, lo cuentas. Yo a lo mejor no, pero al final como método de forzarme a salir y a salir de casa, pues era yo la que, pues vamos a este sitio, aunque a lo mejor llegaba el día y no me apetecía, pero tenía que obligarme a hacerlo. Entonces es como, pero vamos, que sí, ahora por ejemplo tenemos, obviamente ya es otra relación, ¿no? Estoy curada, cada uno tiene su trabajo, ya no estamos en la universidad, ahora tendremos un viaje de esquí pronto, pero es seguir esa relación y seguir esos planes, ¿no? Porque es importante. Dices, ya estoy curada, ya lo he superado. Pero ¿tienes ahí como una sensación de espada de Damocles o no? Es decir, ¿pueden pasarme cosas en mi vida que de repente me descoloquen y pueda volver a caer o no? ¿O es algo que ya has superado y que vives hablando de la enfermedad en el pasado? A ver, yo creo que en todo se puede volver a caer, pero eso no quiere decir que no puedas volver a salir y que caigas tan bajo. Yo, por ejemplo, este 2021 es algo que cuento en mi libro, en el nuevo libro que estoy escribiendo, que a día de hoy no lo he comentado, pero
he tenido ciertas cosas que me han hecho pasarlo muy mal, ¿no? Entonces, no he recaído como tal, pero sí que he tenido ese momento de pensamientos obsesivos en torno a ciertas cosas y momentos de malestar, he vuelto a tener depresión, pero no he caído como tal en el tema de la comida. Sí que a lo mejor algún pensamiento de hoy me veo fatal, pero al final eso lo tenemos todos, ¿no? También, Sí, hay que ser honestos. eh, obviamente yo he tenido este problema y cuando vuelva a tener un problema fuerte, voy a tender a ir hacia este lado, ¿no? De mi vida, hacia el trastorno de la alimentación. Pero llevo 6, 7 años trabajando en ello y tengo muchas herramientas y muchas formas de salir de ello, entonces es otra perspectiva totalmente diferente. Pero de día bien, vivo normal, Dime. tranquila, o sea, sí, a día de hoy estoy genial, han pasado ya meses desde lo que pasó y estoy muy bien y no, en principio vivo bien, bien, normal. Bueno, como cualquiera, ¿no? Que dices que te levantas y dices, tu madre mía, qué pintas tengo hoy. O que de repente te vas a poner un pantalón y dices, pues este pantalón hoy, o yo me siento mal por la razón que sea, que no tiene que ser nada estético, que puede ser emocional. Pero sobre todo el mensaje que decía yo que es importante lanzar es, bueno, hay veces que hay gente que necesita tocar fondo, que necesita una terapia con expertos y especialistas de trastornos de la alimentación para que te puedan llevar bien, Sí. que la familia también tiene que llevar esa compañía para saber vivir, convivir y ayudar a esa persona. Y lo más importante es que se sale. Sí. Para ti la que dices, yo creo que es lo más importante para salir, ¿qué es? La perseverancia, o sea, totalmente, porque o sea, día sí día también vas a tener momentos malos durante la recuperación, vas a estar mal, vas a querer salir de la cama, entonces es el obligarte a hacer planes, el obligarte a comer ciertas cosas. Durante la recuperación vas a estar incómodo todos los días, ¿no? Porque al final tienes que incrementar de peso. Una de las características de las personas con anorexia es que si tienes mucho sentimiento físico, es decir, a la mínima que engordas una parte de tu cuerpo, lo notas y parece que estamos locos, pero no, es que es así porque se incrementa esa sensibilidad, ¿no? Entonces, estar incómodo, seguir adelante, un día vas a echar para atrás y vas a adelgazar, pues es volver a seguir adelante, el apoyarte, el comunicarte, el, 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 el tener a gente con que hablar, el hacer cosas, ¿no? No puedes quedarte en tu casa quieto sin hacer nada. A lo mejor, pues como es mi caso, yo en tercero de carrera tuve que dejar ciertas asignaturas de la carrera porque tenía que priorizar mi recuperación. Pero eso no quiere decir que paralice mi vida y deje de estudiar. Entonces, hay que hacer cosas, hay que seguir adelante y es que luchar todos los días. Fíjate, antes has dicho, yo te iba a preguntar, ¿cuáles son tus fortalezas, Marta, o cuáles son tus principales fortalezas identificadas? Tú decías que la perseverancia, ¿no? Y la constancia. ¿Qué otras cosas tuyas, características tuyas, cualidades tuyas han hecho que hoy estés como estás? No lo sé. ¡Qué pregunta, eh! A lo mejor necesitas una sesión. Eh, no sé, o sea, yo creo que una cosa que me ha ayudado mucho a salir es el querer ayudar a otras personas que están pasando por esto y el querer dar a luz esta enfermedad, ¿no? Me ha dicho, si yo quiero ayudar a esas personas, yo tengo que salir, porque si no, no estoy dando un buen ejemplo. Entonces, eso yo creo que me ha movido mucho. También el hecho de que a mí me gusta mucho viajar, experimentar cosas, y para eso necesitas energía, necesitas estar fuerte. Siempre digo que un viaje que a mí me ayudó mucho es que yo me fui a Tailandia sola, a Tailandia, a Asia, ¿no? Me fui sola y ahí estaba ya recuperada, pero había como ciertas pequeñas cosas que tenía rondando por mi cabeza, ¿no? Entonces me acuerdo que, pues, que me pegaba caminatas enormes porque al final hay que ver las cosas y todo eso. Y ahí solo se come arroz, noodles y es algo que joder, todos los días eso para mí me costaba. Y fue Marta, tienes que ver el país, tienes que disfrutar, estás aquí para eso y yo creo que fue un antes y un después. O sea, a raíz de ese día soy libre. Fíjate, qué bonito, soy libre, qué guay. Me encanta porque es verdad, eres libre. Sí, No sí. estás ahí enganchada a algo. Y entre eso de tengo que demostrar a los demás y que ayudar a los demás, montas esa clínica que me has dicho que está en Zaragoza.
que me gustaría que explicaras para la gente que es de Zaragoza y bueno, y para los que son de fuera, no sé si de alguna forma pueden conectar con vosotros, quiénes estáis ahí y qué hacéis y cómo os pueden localizar. Pues mira, yo volví de Madrid el 1 de marzo del 20, un poco irónico Ah, porque muy bien. cerré en casa de mi madre y ya después de la pandemia busqué trabajo, me volví a independizar y ya un poco, cuando ya estaba siendo un poco más estable, me di cuenta de que en Zaragoza, Aragón, no había ninguna clínica especializada en trastornos de alimentación, ¿no? Y como con la asociación me llegaban muchos casos, mucha gente me contactaba, veía que los padres y las pacientes se tenían que ir a Madrid, a Barcelona a tratarse. Y decía, una ciudad como Zaragoza necesita tener esto, ¿no? O sea, es como básico. Entonces, pues bueno, desde finales del 20, no, del 20, empecé a montar lo que es la empresa, a contactar con profesionales formados y que tenían experiencia, porque es lo más, para mí era lo más importante, tener un buen equipo. Luego todo lo demás, que fuera lo que fuese. Pero entonces, bueno, somos una clínica que estamos en Zaragoza. En Madrid tenemos algún profesional y, bueno, a nivel online, pues hacemos, depende del caso, porque creemos que es una enfermedad que se trata mejor a nivel presencial. Eh, pero bueno, es un tratamiento interdisciplinar, ¿no? Involucra al psiquiatra, al psicólogo y al nutricionista. Y los tres tienen que estar en conjunto y cada 2 semanas se reúnen todos y hablan de cada caso. Entonces eso hace que el tratamiento pues evolucione de forma más rápida. Mm. Entonces, bueno, eso es la clínica que está aquí. ¿Y cómo se llama o cómo os pueden localizar? ¿O te pueden localizar a ti para, aparte de, bueno, comete tus miedos en Instagram, pero si alguien que está ahora dice, oye, yo quiero ser profesional que está en Madrid o yo quiero hablar con cualquiera del equipo de Marta que está en Zaragoza, ¿cómo os pueden localizar? Pues Haz publicidad y aprovecha que es gratis, Marta. nada, el Instagram es @renace_tca y luego pues la página web renacetca.es y nada, por ahí está todo. Gracias. Bueno, porque en Zaragoza es verdad que sí que en el Hospital Clínico de Zaragoza, supongo que estará jubilado el doctor Velilla, pero era quien llevaba todo el tema de anorexia en Zaragoza, en el Clínico de Zaragoza, pero claro, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? El acceso que hay a esos profesionales, cada cuánto te ven, si la cobertura es suficiente o se queda escaso, la asociación también Arvada, que yo creo que está también relacionada contigo, sí que se dedica mucho a la divulgación de esta enfermedad por pueblos incluso de Aragón para contarlo, pero claro, se queda pequeño porque desgraciadamente esto es una enfermedad que afecta a chicos, a chicas, pero a jóvenes y a mayores también, ojo, no nos olvidemos, ¿no? Y lo importante es que haya en lugar un acceso, que la gente pueda acceder y que sea fácil el acceso, porque es lo que más cuesta en este tipo de enfermedades, en las enfermedades mentales, ¿no? Que a mí me ven cada X tiempo. Y esto sí que necesita unas rutinas y unas pautas. Sí, Pedro Ruiz es el que lleva ahora el clínico, que es buenísimo profesional, tenemos mucho contacto con él. ¿Y qué pasa? Pues es lo que dices, ¿no? Las citas son cada 3 semanas, no es suficiente, son 20 minutos, que está muy bien y yo admiro lo que hacen porque es una pasada la cantidad de pacientes que tienen y cómo lo gestionan, pero yo creo que no es suficiente, ¿no? Si te quieres curar y quieres hacerlo bien, que hay que tener pues otro tipo de tratamiento. Entonces, pues bueno, intentamos suplir eso que falta en Aragón. Pues Marta, enhorabuena. Enhorabuena por todo, ¿eh? Primero por salir de la enfermedad. Eso es lo más importante de todo y que se te vea así sonriendo. Segundo, enhorabuena por este libro y el segundo que me dices que estás escribiendo, que es ¿Y tú quién eres? Que de verdad lo recomiendo porque es un libro con, bueno, pues con un testimonio duro, pero que yo creo que las personas que lo están viviendo se van a sentir perfectamente identificadas y el que no, pero lo tenga cerca también lo va a detectar y se lee fácil, pero un testimonio, ¿verdad? Enhorabuena por desnudarte así, porque has hecho una catarsis, hay que ser valiente para ello. Tú dices, yo no sé qué tengo, pues perseverancia, valentía, sentido del humor o sonrisa por lo menos para que salga adelante y energía. O sea, tienes muchas cosas, Marta. Gracias. Eso te lo tienes que hacer mirar tú para ir descubriéndolo. Y enhorabuena y gracias por este directo y enhorabuena también por intentar aportar ese grano de arena, por esa clínica que está a disposición de tanta gente. Yo creo que hay que hablar abiertamente de estas enfermedades. Está bien de darnos codazos y fíjate las fiestas que hemos pasado, la Nochebuena, la Nochevieja, todo comida, comida, comida. ¿Cuánta gente estaría diciendo, Dios mío,
que venga el COVID y me cierren en mi habitación para no tener que reunirme y comer con los demás, que es algo que no nos podemos olvidar. Ha sido una delicia, ¿verdad, Marta, hablar contigo? Yo quiero Y espero verte pronto, no sé si en Madrid, en Zaragoza o en Navaleno, pero en algún sitio nos tenemos que ver. Nos veremos, pero quería agradecerte que me dedicaras este espacio, ¿no? Y que no dudaras ni un segundo en hablar conmigo, porque fue instantáneo, entonces que tú también aportas y ayudas a la gente y, en estas enfermedades, así que muchísimas gracias, Cristina, y nada, para lo que necesites, aquí estamos. Pues espero que nos veamos pronto. Yo creo que es que ahí estaba esa conexión, que de repente el otro día nos ponemos a whatsappear, oye, pero tú vas, pero tú conoces, pero tú, y de repente digo, pero vamos, si nos debamos ver desde hace no sé cuántos años y no hemos caído, ni que viviéramos, vamos, que el pueblo es pequeñito para que lo conozca, delicioso pero pequeño, y que uno es, vamos, vive enfrente de unos amigos míos, imagínate, así ni contar. Pero espero que nos veamos pronto allá donde sea, sigue así, gracias y enhorabuena. Y de verdad, y gracias a todos los que habéis estado al otro lado, que bueno, habéis ido entrando, saliendo. Espero que los que no habéis podido seguir viendo la charla la veáis después porque queda colgada en Instagram para que lo veáis más tarde. Ahí tenéis el contacto de Marta y de verdad bueno, que hay que atender a este tipo de enfermedades y no juzgarlo. Gracias a todos y gracias a ti, Marta. Sed felices. Nos vemos el próximo lunes. Yo os iré contando con quién. Cuidaros. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias. Chao.